Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Muy buenas tardes, amigas y amigos de la audiencia, transmitiendo para ustedes desde la Ciudad de México. Ojalá nos acompañe en esta programación de Radio Cañón 760 del Cuadrante. Hay información importante para ustedes. Saludo con mucho afecto al ingeniero, buenas tardes, al colega Mejía en esta transmisión y a ustedes que son los principales actores de la noticia. Desde luego, los temas centrales se ubican en la síntesis mañanera. Los secretarios del Instituto Nacional de Transparencia, dos de ellos, Acceso a la Información y Protección de Datos, Óscar Mauricio Guerra Fort y Rosendo Ebenguendi Chepó, presentaron sus renuncias a los cargos que desempeñaban a fin de facilitar las investigaciones que los involucran en el pago de consumos realizados qué bárbaros estos angelitos, en un table dance con una tarjeta corporativa de este organismo. En la mañanera el presidente celebró la renuncia de los funcionarios del INAI. Seguramente realizaban sus investigaciones de transparencia con jóvenes vedettes importantes en los antros, pero estas fueron las palabras del presidente, a quien finalmente le dan la razón. El INAI no debe existir más. Resultó que la tarjeta de crédito o de pago, la oficial, se utilizaba para pagar gastos de un bar, dinero del pueblo. Y ayer ya renunciaron 2 funcionarios de este instituto. Eso es bueno. Antes no se podía tocar al intocable, ahora no. De modo que qué bien que se está llevando a cabo este debate. Lamentablemente el INAI está cubierto no de pilata y oro como vienen las fiestas decembrinas, no, de claroscuros. Un ex comisionado del INAI se suicidó en 2019 arrojándose del último piso de Coyoacán, donde entiendo eran las instalaciones del INAI. El INAI, en síntesis, está podrido y no hay condiciones para que se permanezca o su titular, la comisionada presidenta, siga ahí junto con los demás. El presidente reconoció que Marcelo Ebrard decidía permanecer en Morena luego del proceso interno del partido en el que se determinó que Claudia Sheinbaum sería la candidata presidencial, por lo que lo calificó como un hombre responsable y consecuente, y estas fueron sus palabras. Celebro la decisión que tomó Marcelo Ebrard, que ha demostrado ser un hombre responsable, consecuente. Es que en esto, por legítimo que sea el interés personal, siempre tiene que ponerse por delante el interés del pueblo, el interés de la nación. Eso es la política, es servicio. PAN dice que permanece en Morena para evitar una persecución política, entre otras cosas. En los temas de seguridad, durante octubre el homicidio doloso bajó 21.8%, los feminicidios 35.6% y el secuestro 79.5%. Esa es la información de la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, quien resaltó el primer delito presenta una reducción del 18% desde el inicio del sexenio. Agregó que en octubre la incidencia delictiva del Fuero Federal se redujo 24.3% y estas fueron sus palabras. El promedio diario de víctimas de homicidio doloso nos dice
que respecto del 2018 tenemos menos 19% y respecto del 2019 y 2020 menos 18% homicidios en el país, teniendo una variación por primera vez de menos 18% de homicidios en esta administración desde el principio hasta hoy. Palabras de la titular del ramo. Félix Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, informó que el gobierno federal da seguimiento a la indagatoria realizada en la Fiscalía de Aguascalientes sobre la muerte de Jesús Osiel Baena, magistrado del Tribunal Electoral de Aguascalientes. El fiscal de esa entidad, Jesús Figueroa, informó que Osiel Baena fue asesinado por su pareja, Dorian, en su domicilio después de se quitó la vida de acuerdo con la información pericial que posee. Alicia Bárcena, la canciller, da a conocer parte de la agenda del presidente en la próxima cumbre de la APEC, que se llevará a cabo en San Francisco, California, y donde el viernes se reunirá el presidente con su homólogo Joe Biden. El presidente López Obrador tendrá en la cumbre jueves por la mañana sostendrá una reunión bilateral con su similar de China, Xi Jinping, y el viernes con Joe Biden. Xi Jinping, quien llega después de remover a sus ministros de Exteriores y la Defensa. Hay que revisar las cartas de Xi Jinping al Ejército de Liberación Nacional para que comprenda la audiencia el pensamiento del heredero de Mao Zedong. El presidente supervisó el avance del plan de justicia para los pueblos yaquis en el estado de Sonora. De acuerdo al informe presentado por los diversos funcionarios de su gobierno, el plan registra un avance en cuanto a su cumplimiento del 70%, por lo que a más tardar en septiembre entrará o quedará totalmente concluido. La Casa Blanca confirmó el encuentro entre Joe Biden y el presidente López Obrador el viernes 17, al margen del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífica en San Francisco, en la Bahía de San Francisco, y en el que participarán los dos ejecutivos. Elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional entregaron 4.360 enseres domésticos entre la población damnificada por el huracán Otis en Acapulco como parte de los trabajos de recuperación. A punto de cumplir 3 semanas que el huracán Otis azotaba la costa del Pacífico como en condición de tormenta o categoría 5, la ayuda humanitaria sigue llegando a Guerrero a través de la Cruz Roja como resultado de un esfuerzo titánico entregado por más de 2.500 toneladas de víveres en las zonas más devastadas. El INE y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de dar cumplimiento a la Ley General en materia de delitos electorales. La consejera presidenta Guadalupe Tadei explicó que el INE y la FICEL decidieron refrendar y unir esfuerzos a través de este convenio marco de colaboración. La Suprema Corte de Justicia concedió la suspensión solicitada relativa a la designación del gobernador interino y del encargado del despacho del gobierno de Nuevo León tras la licencia aprobada a Samuel García para separarse temporalmente del cargo de gobernador de esa entidad a partir del 2 de diciembre. La Arquidiócesis Primada de México hace pública su preocupación por la serie de operativos de desalojo realizados en contra de personas migrantes. El pasado fin de semana en la capital del país, mediante un comunicado de prensa, la Iglesia demanda que la capital se mantenga como un santuario para todas aquellas personas que buscan un mejor futuro para sus familias, independientemente de su estatus migratorio. El robo de gasolinas, diésel y crudo se mantiene como uno de los principales problemas de petróleos mexicanos, pues tan solo en enero a septiembre el quebranto por este delito creció casi 60% en comparación con las pérdidas del año pasado. Carlos Manuel Flores Amezcua, subdirector operativo de la Policía de Zapopan, fue asesinado a balazos en un ataque directo ocurrido ayer cuando se encontraba en una cafetería. El comisario Carlos Manuel tenía 27 años de servicio en la institución policial. Fue atacado por un grupo de al menos 4 personas, 2 hombres y 2 mujeres que se encontraban esperándolo en la cafetería. Durante los trabajos
celebrados recientemente. En la mina Pasta de Conchos, allá en Coahuila, se registra un accidente con 2 trabajadores lesionados de gravedad. Esta información fue presentada por la organización Familia Pasta de Conchos, que lamentó el siniestro. Los heridos son Odín Alvarado, 54 años, de Mazatlán, con fractura de cráneo, quien continúa hospitalizado, y Benito Rodríguez, de 24 años y oriundo de Chihuahua, con fractura de pierna debido a un desprendimiento del techo de la mina. La encuesta nacional de salud y nutrición en SANUT del Instituto Nacional de Estadística y Geografía revela que en México hay 12.400.000 personas que padecen diabetes, una enfermedad crónica que propicia daños irreversibles en la vista, el riñón o la piel. Debemos dar un cambio, amigas y amigos de la audiencia, profundo, hasta lo más asequible en nuestras vidas en lo relativo a la alimentación. Pero lamentablemente todavía servidor se encuentra en cualquier esquina. Fíjese, este es el cóctel mortal: un citadino con un refresco de Coca-Cola, unas Doritos que tienen las 4 marcas de peligro para la salud, y no conforme con ello, con un tamal y torta, un bolillo y tamal, es lo que, y el atolito. Entonces, eso sabe lo que significa, pues, la bienvenida a la diabetes. En lo relativo al clima, el Servicio Meteorológico Nacional anunció el pronóstico del clima en México para este 14 de noviembre, el cual prevé heladas y lluvias. En el Valle de México, un ambiente frío y nubosidad con probabilidad de lluvias aisladas en la capital y chubascos en el Estado de México, los cuales podrían acompañarse de descargas eléctricas y la caída de granizo, entre otras cosas. Y en la megalópolis, el periódico New York Times respondió hoy a la Fiscalía Capitalina, cuya titular es Ernestina Godoy, aún en el supuesto espionaje a figuras políticas, y destacó que la información proporcionada por su oficina no desmiente el reportaje publicado en ese medio. Lo mejor sería que la Fiscalía demandara por la vía penal y judicial al diario neoyorquino, como ocurrió ya hace algunos años, cuando un subsecretario de Gobernación, Dionisio Pérez Jacome, fue involucrado en un tema similar. Este demandó y el corresponsal del periódico New York Times salió del país, si es que tenía las pruebas que acreditaran sus dichos. Las vialidades primarias en la capital serán adornadas con 220,000 nochebuenas como parte de los festejos decembrinos. La Secretaría de Obras y Servicios arrancó la plantación de las flores en camellones y áreas verdes de las principales avenidas de la capital. Serán decoradas 13 vialidades primarias y una superficie de 80.66 kilómetros, como se informó. El sistema de transporte colectivo Metro informó que a partir del sábado 25 de noviembre, el ingreso a las líneas 9 y B del Metro será únicamente con tarjeta de movilidad integrada. Ya no se aceptarán boletos, con ello se sumarán 8 de las 12 líneas de la red del Metro, en donde solo se aceptará la tarjeta MI. Y la demanda de transporte alterno por el cierre de la línea 1 del Metro se duplicará de 100,000 usuarios la semana pasada a 200,000 para estos días, por lo que el titular de movilidad, Andrés Layú, exhortó a los usuarios a tomar previsiones porque emplearán el doble o más de tiempo para recorrer el tramo de Observatorio a Isabel la Católica. Esto en el apoyo o en el servicio de apoyo de la red de transporte de pasajeros denominada RTP. El gobierno citadino propondrá que los anfitriones de plataformas de hospedaje como Airbnb solo puedan ofrecer máximo 3 inmuebles en renta. Los anfitriones que quieran obtener su registro deberán cumplir de buena fe, pero también habrá un proceso de verificación documental para evitar los prestanombres. Esto es un golpe crucial a una industria como es el Airbnb desleal. Finalmente, en lo internacional, el ejército israelí informa que sus tropas capturaron múltiples edificios militares y gubernamentales del grupo islamista Hamas
y Joe Biden y Xi Jinping discuten el fortalecimiento de la comunicación y la gestión de la competencia en el marco de la cumbre del Foro Asia-Pacífico, 12:14. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Pese al optimismo de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda, la desaparición de niñas y niños adolescentes en la Ciudad de México se incrementó 36 veces entre 2012 y 2022. Dulce O'Malley Montes de Oca, de 16 años, es un caso lamentable. Desapareció el 29 de septiembre en la alcaldía Cuauhtémoc, mientras que Yamil Gwendolyn Contreras Enríquez, de 16, desapareció el 3 de noviembre en la colonia Toriello Guerra, en la alcaldía Tlalpan, y se desconoce acerca de su paradero. Vamos a enlazarnos con esta tarde, el reloj marca las 12:19, vía telefónica, la maestra Tania Ramírez, es presidenta ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Le agradezco, maestra, acepté la comunicación con Radio Cañón 760 El Cuadrante, y buenas tardes para usted. Federico, muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes en este espacio. Mire, quiero citarle de manera irónica lo que la Secretaria de Seguridad Pública Federal señaló como una caída en el total de plagios en la Ciudad de México, con cifras que pues, nos dejaron pensar si puede ser real o no, pero en la perspectiva de ella va a la baja el total de plagio y otros incidentes. Aquí están los datos. No, esos fueron datos que expuso la titular de Seguridad Pública de la Ciudad de México, y ahora queremos contrastarlo con sus propias cifras, maestra. La desaparición de niñas, niños, que no fue abordado en ese rubro, y adolescentes se incrementa hasta en 36%, y el epicentro me parece que es el oriente de la capital. Le escuchamos, maestra, adelante, por favor. Muchas gracias. Sí, lo que nosotros solemos hacer en Redin es construir un análisis de los datos oficiales disponibles, insistiendo en que es no solamente obligación del Estado generar estos datos, sino es importante que contemos con una práctica en la que habitualmente el Estado y sus instituciones, me refiero, se estén dedicando a monitorear, a documentar y a dimensionar estas problemáticas. Es cierto que en Ciudad de México se ven algunos incrementos, y eso también es consistente con lo que hemos visto en otros estados del país. Y sí, sin duda la Ciudad de México reúne muchas problemáticas que, por ejemplo, comparte con el Estado de México cuando hablamos del tema de desapariciones. Y lo que estamos viendo en realidad es más o menos consistente con lo que vemos en el país. Es decir, el hecho de que entre los 12 y los 17 años sea el rango de edad en el que hay mayor cantidad de niñez y, bueno, de adolescentes, en este caso desaparecidos, el hecho de que sean mujeres la mayoría, ¿no es cierto?, el 54.7% son la enorme mayoría. Para el caso de el rango etario entre los 12 y los 17 años, estaríamos hablando del 76%, ¿sí? Muchísimos de estos casos están ahí. Y en el gran total de lo que se observa para el caso de la Ciudad de México, en el recuento de registros habría 3.731 y en un recuento más definido 3.600, digamos. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros, Fernando? Es cierto que esa es una realidad, que no es cierto que esté pasando en otros estados, que esté pasando en otros estados y no esté pasando en Ciudad de México. Me parece que ese es el primer hecho que se tiene que reconocer. Pero segundo, también creo que es importante analizar cómo ha habido en el pasado prácticas incorrectas respecto a cómo registrar las desapariciones. Y por supuesto que observamos un incremento, yo que sé, a partir de 2006, lo hemos conversado acá, con los operativos en contra de la guerra contra el narcotráfico, operativos como Rápido y Furioso, etcétera. Es cierto que ahí hay una tendencia a la alza, pero también lo que estamos observando es que en los últimos años, esos 6.2 reportes cada mes podrían estar relacionados también con que ha ido mejorando la práctica. ¿A qué me refiero? Cuando vemos incrementos,
tenemos que preguntarnos si los incrementos se corresponden con que se están registrando más cosas que antes no se registraban o que la realidad cambió. Probablemente en Ciudad de México sea una combinación de ambos casos, pero sí quiero hacer un énfasis en el hecho de cómo se habían estado registrando inadecuadamente estas cuestiones en el pasado, en distintos gobiernos, en el anterior. ¿Por qué? Porque acabamos de pasar por una crisis política con la Comisión Nacional de Búsqueda, en donde un registro que costó mucho construir, que hubo que formular leyes, que la sociedad civil participó, que las familias participaron, y los últimos intentos de intentar desmontar ese esfuerzo pueden ser mucho más peligrosos. Entonces, puede ser una ocasión para aprovechar a darnos cuenta cuáles son las lecciones aprendidas respecto del registro y, ojo, que se tienen que bajar esos datos a partir de localización de las personas, no a partir de rebajar o maquillar las cifras. Esta es una introducción a un tema complejo, maestra, y de acuerdo con un medio nacional, le cito textualmente, reporta que el alza del incremento de casos de desapariciones en niños, niñas y jóvenes en la capital propicia diferentes factores de riesgo y estos están inmersos al crimen organizado. Si esto ocurre y los datos son fidedignos, maestra, ¿cuál cree usted sea el destino de la gente que desaparece, de los niños, de las niñas, adolescentes, como se está planteando en esta información de un medio nacional? Sí, pues lo que hemos observado y también denunciado desde Redín es que las desapariciones en la primera etapa de la infancia, de los 0 a los 3 años, por ejemplo, incluso a los 5, tiene que ver a veces con el hecho de que sean bebés, es decir, adopciones ilegales, lo cual es robo de niños para sustracción de identidad. Eso tiene también que ver con prácticas, por ejemplo, de, pues es lamentable decirlo, pero sí, sustracción de órganos, ocupar sus cuerpos, también para otros fines, puede ser la trata, por ejemplo. Entre los 6 y los 11 años generalmente las gráficas descienden y a partir de los 12, como decíamos, de los 12 a los 17 es el pico más alto, ¿no? Esto tiene que ver con la adolescencia. ¿Qué es lo que estamos observando que sucede durante la adolescencia? Fenómenos como la trata, fenómenos como el reclutamiento de niños, niños, sobre todo adolescentes, está siendo muy presente y muy constante. Entonces, ¿cuál podría ser el destino de estos chicos y chicas? Quizá relacionado con estas dos prácticas que te comento, y probablemente asociado también a otras expresiones de lo que la violencia va dejando en las vidas de las chicas y los chicos, ¿no? Sabemos que a veces las desapariciones, cuando no son forzadas o por particulares, en el caso de chicas y chicos puede ser porque están huyendo de fenómenos o de contextos de violencia en sus comunidades o a veces también en sus hogares, y eso puede estar detrás de la explicación del que está pasando. Qué condición tan grave y de incertidumbre para los padres de familia, maestra. Afortunada o relativamente nuestros hijos, en el caso del servidor, ya son mayores de edad, todos, pero es un gran temor, una incertidumbre cuando salen, como es en la lógica de los jóvenes, el fin de semana salen y uno se pregunta, ¿regresarán? Espero que sí sea. ¿Cree que esto pueda cambiar con una legislación más punitiva y que la sociedad civil llame a cuentas a los diputados, a sus representantes populares que participan en las comisiones de justicia? Me parece que, sin lugar a dudas, lo que tenemos que hacer es pensar en todos los niños y niñas como si fueran nuestros hijos. Es decir, no pensar que esto es algo de lo que nos debemos de cuidar únicamente en el sentido de que no me pase a mí, ¿no? Tenemos el gran error como país, y esto aplica también para las personas desaparecidas, digamos, mayores de edad, de sentir que es algo que le está pasando a alguien más, ¿no? Por suerte en mi familia no ha pasado, bueno, personalmente en la mía sí, pero la sociedad suele pensar que esto es algo que, como no les ha tocado, pueden no importarles. Y creo que aquí está el primer error. Necesitamos entender que los desaparecidos nos faltan a todos. Necesitamos entender que esos niños y niñas de quienes todavía no sabemos el paradero son un dolor en el corazón del país, no son un dolor en el corazón de sus casas y de sus familias, ¿no? Y la legislación me parece que ha dado brincos importantes. No siempre convertirle en algo más punitivo lo hace más aplicable. Más bien me parece que donde está el cuello de botella en nuestro país es sin duda en el aspecto de
las investigaciones. Las comisiones de búsqueda hacen lo posible, pero a veces la falta de coordinación, y esto no solo lo decimos en Redim, fue una de las expresiones del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, la falta de coordinación entre las distintas alertas, ¿no? La AMBER, la ALBA, la falta de articulación entre las instituciones está detrás de esto, y las fiscalías, que obviamente tienen el deber de investigar y que no lo están terminando de hacer adecuadamente, en el sentido de que no sabemos el paradero, pues por supuesto que también influye. Y el hecho de que la impunidad esté instalada en esta problemática, ¿no? De los poquísimos casos que han sido judicializados por desaparición forzada en nuestro país, si nos asomamos a ver cuántos de ellos han sido de niñas, niños, adolescentes, la cifra es un redondo 0. No hay una sola persona que esté en el banquillo de los acusados por haber desaparecido algún niño o alguna niña o por haberles reclutado, ¿no? Maestra Tania Ramírez, presidenta ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México, el Redim, ¿algún comentario que desea agregar? Y finalmente, en este 2023 se cumplieron sus expectativas de acción, prevención a este flagelo. Pues tenemos la preocupación de lo que ha pasado con la Comisión Nacional de Búsqueda y con los intentos para adelgazar el registro de personas desaparecidas. Más bien, en nuestra opinión, lo que tiene que hacer un país con una crisis tan grave de derechos humanos y de desaparición como el nuestro sería aceptar el problema, admitir la dimensión de la problemática y a partir de eso generar acciones mucho más afinadas y dedicadas. En el caso concreto de desaparición de niñez y adolescencia hay que recordar que la ley contempla una forma de búsqueda especial. Lo que no hemos visto transformarse en la realidad es que ese protocolo adicional de búsqueda de niñas, niños y adolescentes desaparecidos se convierte en un hábito en fiscalías, comisiones locales de búsqueda, MPs, etcétera. Necesitamos que eso ya suceda, ¿no? Es parte de la ley, pero para materializarlo necesitamos que eso se convierta en parte de la forma de trabajo de cada persona servidora pública y pues el llamado a la sociedad también de no confundirnos y no pensar que esto le está pasando a alguien más. Nos está pasando a todos como país. Gracias por la oportunidad de participar aquí en Radio Cañón. Maestra, buenas tardes. Le seguiremos requiriendo con un tema muy sensible para todos los mexicanos. Igualmente, muchas gracias por dar el espacio. Yo creo que darle difusión a esto es importante para empezar a cambiar el asunto. Gracias, maestra. Son las 12:30. No se vaya, hay más aquí en Radio Cañón. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. La tragedia de Otis también tiene o dejó ver un rostro humano. Pese a las escombros del meteoro, lamentablemente la gente que pereció, una oficial o suboficial del agrupamiento de tareas Zorros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina, se presentó ahí en el lugar del siniestro. Ella tiene nombre, es Arisbet Dionisio Ambrosio. Le agradezco, suboficial del agrupamiento de tareas Zorros. Tome la llamada para Radio Cañón, 760 del cuadrante, y buenas tardes para usted. Hola, buenas tardes. Quisiera, oficial, la observamos en algunas entrevistas, pero ahora toca ocasión aquí en Radio Cañón, nos platique el momento preciso en el que encontró al bebé, decidió apoyarlo, y me parece menos de 5 meses de edad. ¿Qué fue lo que la motivó, cómo lo encontró, y en lo personal, como ser humano, como una servidora pública, la llevó a enfrentar esta condición, a amamantar a un bebé en medio de la tormenta? Pues sí, al estar nosotros realizando nuestro recorrido, nos vamos entrevistando con las personas que se encontraban sobre las calles. En ese momento estamos con un grupo de personas y preguntando si necesitaban algún tipo de ayuda. Y en ese momento, pues, yo escucho a lo lejos el llanto del bebé, lo cual pues sí me llama mucho la atención. Volteo a ver
en donde se encontraba el bebé. Vuelvo a retomar la plática que tenía con las personas. Estando en la plática, pues yo sigo escuchando el llanto del pequeño. Termino de platicar con estas personas y pues de inmediato me traslado a donde se encontraban las personas con el niño. Llego, en ese momento les comentamos que si necesitaban algún tipo de ayuda, lo cual pues las personas nos dicen que no, que todo estaba bien, nada más que después yo les digo que noto a su bebé muy inquieto y me dice que sí, posiblemente tenía un poco de hambre. En ese momento, pues sin pensarlo, le comento a la señora que pues yo estoy amamantando a mi bebé de 1 año y 7 meses, a lo que pues si gusta le podría ofrecer un poco de mi leche. Y la señora pues me dice, si puede hacerlo, dice, adelante. Dice, no tengo ningún problema. En ese momento pues me entrega al bebé, lo tomo entre mis brazos y le empiezo a dar el alimento. Ahora, debo explicarle a la audiencia, suboficial, que el agrupamiento Zorros, ahí las tareas son pesadas, difíciles, y obligan a una toma expedita de decisiones. Frente a ello, y el caso de la bebé, ¿qué nos puede resumir? Vaya, el corazón a veces determina también nuestras actividades, nos marca la vida, pero ¿y usted? ¿Cuál fue su caso? ¿Cuál ese sentimiento encontrado, suboficial Arisbeth Dionisio Ambrosio, que la llevó tal vez a darle una esperanza de vida a la bebé? Pues sí, realmente son decisiones que tomamos muy rápido. En ese momento pues fue recordar a mi bebé, que posiblemente podría ser él el quien estuviera en esas circunstancias, lo cual pues no dudé y de inmediato acudí a verificar que todo estaba bien con el menor. Una noticia importantísima. Y después, al encontrarse con los padres originales, ¿qué sucedió? Le agradecieron. Y en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ¿qué le notificaron algo? ¿Hubo un ascenso? Porque créanme, estos gestos no se ven, no son de todos los días. Sí, efectivamente fue algo que se dio en el momento. Mi preocupación principal era pues obviamente el llanto del niño, que yo imaginé que necesitaba algo, lo cual fue que me acerqué a preguntar. Me fui con la satisfacción de saber que el bebé ya se encontraba bien, no me quedé con esa duda. Y pues efectivamente continué con mis labores, ya de regreso nuevamente a la ciudad. Fui llamada por el señor secretario haciéndome pues el reconocimiento por la labor que había realizado en Acapulco. Y vino posteriormente ese ascenso que pues ya marcó su vida, y lo cual nos sentimos muy orgullosos, la audiencia así lo manifiesta de usted, Arisbeth, porque hay una actitud de hostigamiento en ocasiones de nuestra parte. Me refiero al ciudadano común y corriente en la capital. Ve un oficial y ya, insisto, se deja ver esa animadversión, cuando no todos son malos, serán los mínimos, y usted pues nos da una lección de civilidad y de un servicio particularmente humanitario, Arisbeth. Pues sí, realmente creo que ya hoy en día nos estamos enfocando más a las cosas materiales y estamos dejando de lado esta parte humanitaria, que yo creo que es lo que debemos de tener siempre presentes, ya que pues
en momentos difíciles, yo creo que un gesto o solamente con escuchar a las personas el problema en el que se encuentran, ellos se sentirán mejor. Finalmente, cuando el reloj marca las 12:40, preguntarle cuando el jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez Camacho, anuncia su ascenso en Twitter, ¿cuáles son las características de su nuevo desempeño y cómo la recibieron los elementos de la corporación en esa área de trabajo? Pues la verdad, muy felices, porque en efecto el trabajo que nosotros realizamos pues es de trabajo más físico, sin embargo pues creo que la parte de madre despertó más allá el sentir de que el bebé necesitaba este apoyo, y pues felices porque pues se logró el objetivo de ir a apoyar a la gente de Guerrero. Agradecerle a Arisbeth Dionisio Ambrosio compartir con esta audiencia una experiencia que ya marcó su vida, como del bebé en Acapulco, y ojalá ese espíritu o esa condición de humanismo que usted nos mostró permee ahí entre todo su personal. ¿Algún comentario, Arisbeth Dionisio Ambrosio, que desea agregar? No, pues sí, pues no está por demás decirle a las personas que pues sí, en esta corporación existimos personas buenas, también personas malas, pero que no dejemos pues de confiar en la policía, ya que pues somos un medio para poder darle algún tipo de solución en dado caso de que lo requieran, ya que nosotros estamos precisamente para salvaguardar la integridad física de las personas, y pues es así como lo pensamos hacer. Muchas gracias por su tiempo, Arisbeth Dionisio Ambrosio, recientemente ascendida, como lo reflejó la policía en Twitter, el titular de la Policía Capitalina. Mucho éxito en esta nueva etapa. Gracias por ser un ejemplo del personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, suboficial. No, muchas gracias a ustedes y a las personas por tener este tiempo de, pues obviamente, de mandarme bendiciones y felicitaciones. Es muy emotivo, y la verdad es que ahorita fue el bebé, pudo haber sido cualquier otra persona, y si está en mis posibilidades de poder brindar el apoyo, con mucho gusto lo estaré haciendo. Muchas gracias a usted, Arisbeth Dionisio Ambrosio, la oficial que amamantó a un bebé en Acapulco y ascendida en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenas tardes para usted. Muy buenas tardes. Son las 12:43, el gesto heroico de un oficial, que los hay aún en esta capital. 12:44. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. El reloj marca las 12:45, no puede pasar inadvertido hacer algunos comentarios relativos a la presencia de China en México. Y es que, entre otras cosas, el líder, el noveno secretario del Partido Comunista de China, Xi Jinping, visitó México en 2013. Esto cuando el presidente era Enrique Peña Nieto, y a un año de asumir la titularidad de ese partido. Su padre fue un luchador revolucionario, pero de la segunda etapa posterior a Mao Zedong, y después fue víctima de la desacralización en el Partido Comunista, el padre de Xi Jinping. Y Xi Jinping inició una carrera ascendente que tiene que ver mucho con México, porque en 2009 visitó la Cámara de los Diputados,
se entrevistó con el presidente de la mesa directiva. ¿Quién creen que era el presidente de la mesa directiva? Hoy caído en desgracia. Era un chihuahuense, posteriormente gobernador. Él lo recibió ahí y Xi Jinping habló, enviado por Hu Jintao, el secretario general en funciones, de la necesidad de fortalecer los vínculos entre ambos países. A la fecha, México tiene una balanza comercial desfavorable con China que supera los 70,000 millones de dólares, y se acusa que China pues tiene, entre otros propósitos, dejar una industria extractiva y contaminante en los países donde hace grandes inversiones y llevarse la materia prima de ellos, como ocurre en África. No todo es color dorado allá, pero hoy por hoy la República Popular es la nación más poderosa del mundo en el rubro militar y también en el rubro económico. En 2012, China superó a Japón como la segunda economía mundial, y del 2012 a la fecha, en 2023, los poseedores, esto lo quiero consultar en el Google, los poseedores chinos de capital estadounidense que podrían hacer colapsar la economía de esa nación, la economía de EU. Déjeme explicar la magnitud de esto. Han transcurrido ya varios años de una tensión de las relaciones entre ambos países, y esto principalmente cuando Donald Trump era el presidente de esa nación. El primer evento de Trump como mandatario fue recibir una llamada telefónica de Tsai Ing-wen, la presidenta de la República de China en Taiwán, o en la antigua isla de Formosa, y Trump le dijo a Tsai Ing-wen que esperaba fortalecer la relación con esa nación, y China no lo acepta así, no lo ve así, porque en el 75 Estados Unidos dejó de reconocer a Taiwán como la única nación representante de China, del continente, en Naciones Unidas, y el asiento de Naciones Unidas, al dejar de ser para Taiwán, recayó en la China de Mao Zedong, y después China desde ese 75 ocupa un asiento como miembro permanente entre 5 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En ese largo periodo del 75 al 2023, en el radar de China se mantuvo el propósito de conquistar a Taiwán, y la oportunidad más clara fue en la guerra intercoreana. Usted se preguntará por qué, le explico. En esa guerra intercoreana, Mao Zedong le dijo a José Stalin en el 53, en el inicio del conflicto peninsular, que China estaba ya en condiciones de tomar a la República de China en Taiwán. Pero Mao Zedong fue advertido por José Stalin de abstenerse de concretar ese capítulo, que podría llevar a una tercera conflagración mundial. A regañadientes, Mao Zedong se abstuvo de tomar Taiwán, y Taiwán era a su vez gobernada por Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek, quien era o fue el líder del partido Kuomintang, un partido nacionalista al que siguieron 2 millones de chinos al término de la guerra civil en China, que llevó al Partido Comunista a desplazar al Kuomintang. Y hay que recordarle a ustedes, audiencia, que tanto Mao Zedong como Chiang Kai-shek son los hijos del precursor de China. Cuando China deja de ser una monarquía, al dejar de ser una monarquía, déjeme recordarlo, vamos a ver mejor, al dejar de ser una monarquía, el primer presidente de China es el padre o tutor de Mao Zedong,
y de Chiang Kai-shek. Me refiero a Sun Yat-sen. Y Sun Yat-sen sustituyó al último, que era un pequeño, el último, no sé si han visto esa película, ahora les digo, el último monarca de China. Esto fue hasta el 1909, porque en el 1912 ya se crea China, la República de China, gobernada por Sun Yat-sen. El último emperador de China, Henry Puyi. En ocasiones, Puyi era realmente su nombre y terminó en la cárcel. Puyi, déjeme explicarle, no era chino, era miembro de la dinastía Qing, un manchú. Los manchúes eran nómadas originarios de Manchuria, que después fue tomada por la Unión Soviética extinta, y en el 1644 conquistaron China. Entonces el padre de Pu, el príncipe Chung, actuó como regente en ese tránsito entre la monarquía y la República de China, y el Gran Consejo Manchú accedió a ello para que el 12 de febrero de 1912, esto es muy importante, el emperador con solo 5 años de edad renunciara a su trono. Pero Puyi fue enviado a la cárcel posteriormente y después de discusiones tragó opio y falleció. Puyi tenía 13 años y su padre, el príncipe Chung, lo visitaba cada 2 meses y nunca permanecía con él más de 2 minutos. Esto causó una depresión intensa en Puyi, quien se ahogó con la cantidad de opio ingesta y murió. Y así Puyi concluye la incidencia de la dinastía Qing para dar paso a la instauración de la República de China con Sun Yat-sen al frente, pero China, ya con unos 700 millones de habitantes, menos, unos 500, actualmente tiene 1.350 millones de habitantes, llegó a ser encabezada por un pequeño de 13 años de edad y después murió en prisión. Eso es o fue la República Popular de China actualmente, y su líder Xi Jinping visitará México probablemente el próximo mes de enero. Se entrevistará con el presidente López Obrador y seguramente tendrán ambos líderes oportunidad de profundizar en el tema del déficit comercial de México con China. El déficit comercial con China, vamos rápidamente, supera México, vamos a ver, tiene un déficit comercial, México y su déficit, usted lo puede hacer también, audiencia, déficit comercial con China 2023. Les decía que era como de 70,000 millones de dólares, pero sí, a ver, vamos a ver la balanza comercial de México con China en 2033, y México registró, pero solo en 2023, un déficit comercial de 1.377 millones de dólares. Esto fue hasta agosto del 2023. La relación económica aún lejana de representar el potencial entre ambos países, pero esto puede cambiar, y por ello la importancia del encuentro entre Xi Jinping y el presidente López Obrador. Las exportaciones totales sumaron 291 millones 968.5 millones durante un mes, y esto mantiene una tendencia a la alza. ¿Y saben quién es el embajador de México en Beijing? Seade, quien fue subsecretario de Relaciones Exteriores, y ahora, o no ahora, sino ya tiene más de un año como el embajador de México en Beijing. México redujo un 50% su déficit comercial en la primera mitad del 23 hasta los 6.343 millones de dólares, gracias a un incremento en las exportaciones, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
El dato se compara con la cifra de 12.944 millones del mismo periodo, pero del 2022. Y ese es el contexto en el que probablemente Xi Jinping arribe a México en enero. Y hay que destacar, también China puede en algún momento contribuir a disminuir las tensiones que hoy afectan a Israel y Hamas, porque China es el principal importador de petróleo de Irán, la República Islámica de Irán, y con los recursos que obtiene Irán de la venta de su crudo a China, pues apoya abiertamente al grupo terrorista de Hamas, allá asentado en la Franja de Gaza. Son las 12:57, llegamos a la recta final de este espacio informativo y le agradezco, siga aquí en Radio Cañón 760 del Cuadrante. Muchas gracias, ingeniero, por todo tu apoyo, y gracias al colega Mejía. Esto es Radio Cañón Meridiano. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón.